es lo que lo diferencia. Es lo que lo diferencia. Ya vamos a ver que es hasta cierto punto una de las desventajas que tiene la fluorescencia, que si nosotros que hacemos una preparación tenemos que observarla casi inmediatamente, porque si no, se pierde lo que es la fluorescencia. Se pierde esa radiación luminosa porque es un fenómeno inmediato y de corta duración. Pero hemos hablado de que el anticuerpo, que es uno de los reactantes conocidos dentro de esta reacción, se conjuga, es decir, se une a una sustancia conocida como fluorocromo. ¿Y qué es un fluorocromo? El fluorocromo básicamente es el que me va a permitir el fenómeno de la fluorescencia. Y los fluorocromos no son nada más que sustancias que absorben luz de una longitud de onda de mayor energía y emiten la luz con un valor de energía menor. O sea que a él es al que se debe. Acordémonos que en el caso de las reacciones antígeno-anticuerpo, la reacción antígeno-anticuerpo, su unión se va a dar por la especificidad del anticuerpo. Y aquí, en este caso de la fluorescencia, el fluorocromo nada más actúa como una sustancia marcadora que me va a permitir evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Y del fluorocromo existe una pequeña parte que se llama fluoróforo, que es realmente la parte específica de la molécula de ser de fluorocromo que se encarga de emitir la fluorescencia. Y esa emisión de fluorescencia tiene espectros característicos de absorción y de emisión de luz. Depende de cada tipo de fluorocromo y vamos a ver algunos ejemplos por ahí. Y estos tienen alta capacidad de poderse unir a sustancias proteicas. Por esa razón es que se pueden conjugar o se pueden absorber con D. Se pueden absorber específicamente anticuerpos porque los anticuerpos son de naturaleza proteica. Y la luz emitida por medio de todo del fluorocromo en total, es recibida a través de filtros especiales que tiene el microscopio de epiluminación, que ya vamos a ver, como les repito, de qué trata esto. ¿Cuáles son las propiedades ideales de un fluorocromo? O sea, ¿por qué se han elegido los fluorocromos que se utilizan en todas las pruebas de fluorescencia? Esa sustancia tiene que tener probabilidad de absorber luz y de absorberla a cierta longitud de onda, absorberla a niveles de alta energía. También tienen que poder emitir la luz, o sea, no solo absorberla, sino que también emitirla. Y es algo que lo diferencia de los elementos que participan en la fosforescencia, ¿verdad? Estas dos propiedades van unidas, tienen que absorberla y tienen que emitirla. Además, tienen que presentar elevada fotoestabilidad. O sea que tiene que existir un periodo de tiempo que aunque sea corto, que sean estables ante la incidencia de un espectro de luz ultravioleta. Además, tienen que tener un corto estado de excitación, es decir, que no se requiere que pase mucho tiempo en contacto la luz ultravioleta con el compuesto para que sea emitida la luz de fluorescencia. Eso es muy importante. Y la unión del fluorocromo con los colorantes, o sea, para que se dé esto, la unión se da entre los grupos amino y carboxilo de la proteína, o sea, del anticuerpo al cual van unidos, se da entre los grupos amino y carboxilo de la proteína y los grupos tiocianato o cloruro de sulfonilo de los colorantes. Específicamente a ese nivel se da la unión. Las proteínas, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, ustedes recordarán que tienen su porción amino terminal y carboxilo terminal. Y es a esas partes donde se une específicamente los grupos tiocianato, dependiendo del fluorocromo, o cloruro de sulfonilo que está presente en los colorantes. A ello se debe la especificidad de la reacción. Y estos son algunos de los fluorocromos más utilizados. La fluoresceína, cuyo nombre correcto, y ya lo vamos a ver más adelante, es isotiocianato de fluoresceína, absorbe la luz, es decir, entra en un estado de excitación a 495 nanómetros y la emite a un rango de longitud de onda un poco mayor que es 525 nanómetros.
emitiendo una luz de tonalidad verde. Los libros dicen que si usted ha coloreado una preparación con isotiocianato de fluoresceína, este va a fluorecer de una tonalidad verde manzana. La rodamina, que es otro de los colorantes más utilizados y cuyo nombre completo es isotiocianato de tetrametilrodamina, entra en un estado de excitación, es decir, absorbe la luz en una longitud de onda de 552 nanómetros y la emite a 570, emitiendo una luz de tonalidad rojo. O sea que dependiendo de cómo usted observe la preparación, así va a ser el color que va a observar también. Tenemos otros compuestos como la ficoeritrina, que ustedes ven ahí, cuáles son sus características de excitación y de emisión, y tenemos el fluorocromo conocido como DAPI también. Estos son los principales ejemplos, y en el libro de la inmunología experimental de Pico Beltrán hay un cuadro un poco más extenso, pero aquí quiero que presten atención a los primeros dos, que son los más utilizados en el ámbito de la inmunología. Los otros, y los que menciona también Pico Beltrán, son utilizados en el ámbito de la histoquímica y citoquímica. Los primeros, como les repito, son utilizados en inmunología y son los que más nos interesan en este caso. Y aquí tenemos cómo se comporta lo que es estos fluorocromos. Vemos nosotros que la fluoresceína está recibiendo, y aquí estamos nosotros hablando de un promedio, está recibiendo, está absorbiendo la luz en una longitud de onda de 495, el fluorocromo se excita en esa longitud de onda y la emisión de la luz, pero fíjense bien, la absorben en el espectro de luz como que fuese de tonalidad azul, ¿verdad? En ese rango, pero la emite a una longitud de onda un poco mayor, a 519 nanómetros según este esquema, y en el cuadrito dice que es en promedio 525, pero la está emitiendo ya en el espectro de luz verde. Y entre más se esté excitando lo que es el fluorocromo, ustedes ven que el verde se va haciendo un poco más claro, un poco más brillante. Por eso es que dicen que es verde manzana. Y aquí tenemos cómo lo abrevian para que si ustedes se encuentran con el reactivo van a ver que las siglas FITC significa isotiocianato, la F de fluoresceína. Y veamos la rodamina. Absorbe la luz en un rango de promedio de 562 nanómetros y se fija en el espectro de luz verde, pero la emite en un rango de 578 en promedio, y ya la está emitiendo cuando el espectro de luz se está tornando de color rojo. Y vean cómo se abrevia rodamina, que significa isotiocianato de tetrametilrodamina, que es el nombre correcto y completo, ¿verdad? Acordémonos que a veces nosotros les pedimos nombre correcto y completo, así que apunten esos nombres. Isotiocianato de fluoresceína e isotiocianato de tetrametilrodamina. Y fíjense bien cómo se escribe, porque se los digo porque en el corto de sesión de grupo el sistema a veces los recalifica mal porque lo han escrito mal, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Y aquí tenemos, si hemos coloreado nosotros con isotiocianato de fluoresceína, este se va a absorber la luz en un rango de color azul y emite fluorescencia en un rango verde, verde manzana, que es esta primera preparación que estamos observando acá. Y si ustedes vieron el video, verán de que este fluorocromo es el que emplearon en las preparaciones. En cambio, el isotiocenato de tetrametilrodamina absorbe luz verde y le emite la fluorescencia en una tonalidad roja. O sea que si yo les presentase una imagen donde está de cualquiera de estos dos colores, yo les podría preguntar, de los dos fluorocromos más utilizados, ¿cuál es el empleado en la imagen observada? Y ya me pueden decir por la tonalidad que está emitiendo, el color que está emitiendo, qué fluorocromo es el que tenemos por ahí. Pero ¿cómo se produce la fluorescencia? Repitiendo nuevamente, porque me interesa que les quede claro esto. El fluorocromo absorbe la luz de excitación, ¿verdad? Es decir, se va a transformar o va a emitir en un espectro de luz, absorbe la luz de excitación
empleando mayor energía, pero durante un tiempo corto. Y el retorno, es decir, la emisión, se da a un nivel de energía menor y es acompañado ese retorno, esa emisión, por una emisión de luz que es la fluorescencia. Y aquí tenemos cómo se da. Fíjense bien que aquí está en su estado fundamental o estado normal antes de que se emita la luz fluorescente. Pero ya cuando está incidiendo lo que es la luz ultravioleta en el fluorocromo, hay un cambio porque el fluorocromo en una etapa inicial está absorbiendo lo que es esta radiación ultravioleta y comienza a emitir, ¿verdad? En un espectro de luz de energía menor como estamos observando por acá. Y en este caso, cuando ya se transforma, se va a emitir, ustedes se fijan, se está dando lo que es la fluorescencia, ¿verdad? Está dando la fluorescencia. Vean los esquemas para que entiendan cómo es que se produce. Es un fenómeno de excitación lumínica, ¿verdad? Excitación lumínica por los grupos químicos que tiene el colorante. Y ya vimos cuáles son los componentes que entran en juego y que unen a lo que es el anticuerpo. Y aquí, como habíamos mencionado, Ploen introdujo una modificación en los microscopios de luz corriente que se conocían antes de 1940, por decirles algo. Y él transformó un microscopio de luz corriente en un microscopio de fluorescencia, modificando e introduciendo diversos tipos de filtros que se emplea para poder, por decirlo así, reflejar y observar lo que es la fluorescencia. ¿Cuál fue también otra de las modificaciones que empleó él? Él cambió lo que es la fuente de luz del microscopio. Y cambió también desde dónde se emitía la fuente de luz. La fuente de luz de este microscopio generalmente tiene una lámpara que emite la luz ultravioleta y que es hecha a base de mercurio. Y la fuente de luz, si ustedes se fijan, está ubicado no en la parte inferior del microscopio que estoy señalando acá, como lo es la mayor parte de los microscopios de luz corriente, y ustedes lo recordarán del esquema que tienen en el manual de microbiología, que la fuente de luz en el microscopio de luz corriente se ubica en la parte inferior del microscopio y por lo tanto está ubicada en la parte inferior donde se coloca el espécimen o muestra. En cambio acá, la fuente de luz, que es la lámpara de mercurio, está ubicado por encima de la muestra, ¿verdad? Está ubicado por encima de la muestra. Y en este dispositivo que vemos nosotros acá, están ubicados todos los sistemas de filtro que tiene este tipo de microscopio. Fíjense bien, tenemos hacia acá lo que es la lámpara de luz ultravioleta, que es de mercurio, y antes de que llegue la luz ultravioleta a lo que es el preparado de la muestra clínica, tiene que atravesar lo que es un lente colector y un filtro de excitación. Acordémonos que uno de los primeros pasos para que se dé la fluorescencia es que el fluorocromo tiene que excitarse. Y vamos a ver qué función tiene todo esto. Además, presenta lo que es un espejo o filtro dicroico, que vamos a ver la función, y vean ustedes acá. Aquí se está emitiendo la luz y la luz, que en este caso viene de una tonalidad morada, es después redirigida hacia el objetivo del microscopio y este llega luego a lo que es la muestra. Luego esta luz se va como de regreso, atraviesa nuevamente lo que es el objetivo y atraviesa lo que es nuevamente el espejo dicroico, un filtro de barrera antes de llegar a lo que es el ocular, que es donde nosotros visualizamos lo que es la muestra. Pero ¿qué función tiene cada uno de estos sistemas de filtro que se emplea el microscopio de epiiluminación? Bueno, aquí está primero lo que ocurre, ¿verdad? Tenemos el filtro de excitación. Aquí tenemos lo que es la muestra y fíjense bien el espectro de luz. Todas las rayitas que tiene el espectro de luz. Aquí tenemos lo que es mi muestra clínica y vean ustedes en qué forma se redirige lo que es la luz hacia el ocular. Fíjense bien que, como les decía al inicio, el rayo de luz va a incidir de manera oblicua sobre la muestra. No va a ser de manera perpendicular, totalmente vertical, sino que de una forma oblicua, y de forma oblicua la luz es transmitida hacia los oculares.
Aquí es donde se está dando el fenómeno de excitación y el fenómeno de emisión de luz. Pero, ¿cuáles son las funciones? Bueno, aquí tenemos ubicado el filtro de excitación. ¿Cuál es la función del filtro de excitación? Que es este que vemos acá numerado como 1. Este va a seleccionar el espectro de luz necesaria para excitar mi fluorocromo. Acordémonos de que eso viene dado por la longitud de onda y dependiendo del fluorocromo que estamos empleando, el microscopio tiene filtros de excitación a diferentes longitudes de onda. Luego tenemos como número 2, que está dentro de esta como celda, el espejo dicroico, que si se fijan está ubicado así en una forma un poco inclinada. Y el espejo dicroico, su función es reflejar la parte del espectro de luz necesaria para la excitación de mi fluorocromo que está en la muestra, ¿verdad? Y también transmitir el resto de luz. ¿Hacia dónde lo va a transmitir? Lo va a transmitir hacia el filtro de barrera, que es el número 3. Y el filtro de barrera, su función es dejar pasar la parte de la emisión de la muestra que nos interesa. O sea que aquí viene como filtrado, viene depurado todo el espectro de luz que a la larga es lo que nosotros vamos a visualizar al microscopio. Fíjense bien por todos los filtros, por todas las barreras que tiene que pasar. El filtro de excitación, que es el primero, ¿verdad? Que es importante, y esa es la modificación de Ploen, que va a seleccionar el espectro de luz, es decir, la longitud de onda de luz necesaria para excitar mi fluorocromo. El espejo dicroico, que es el que va a reflejar el espectro de luz necesaria. Si se fijan, el filtro de excitación solo dejó pasar un tipo de rayo de luz, y el espejo dicroico va a reflejar como que fuese un espejo, ¿verdad? El espectro de luz necesaria para que el fluorocromo que está aquí en conjugado con mi anticuerpo pueda excitarse y luego transmitir lo que es el resto de luz que nos interesa. Y el filtro de barrera, que es que va a permitir el paso de la parte de luz que está siendo emitida y que nos interesa. Y aquí tenemos nuevamente eso. Fíjense bien, aquí está la lámpara de mercurio. Aquí tendríamos que tener el espejo colector que decíamos, pero no es tan importante porque todos los microscopios tienen un lente colector de luz, ¿verdad? Y en el caso de la modificación de Ploen fueron estos 3 filtros. Tenemos el espectro la lámpara de luz que está emitiendo en todo el espectro. Fíjense bien todos los colores. Luego tenemos lo que es el filtro de excitación, que el filtro de excitación solo va a dejar pasar el espectro de luz necesaria para excitar la muestra. Básicamente para excitar mi fluorocromo. Fíjense bien, de todos los colores que vemos aquí inicialmente, solo pasa, por decirlo así, una parte de ese espectro de colores. Y si se fijan aquí en este caso está diciendo que la excitación del isotiocenato de fluoresceína se lleva a cabo en un rango promedio de 490 nanómetros y por lo tanto el filtro de excitación escogido tiene que ser un filtro de 490 nanómetros. Luego tenemos lo que es el espejo dicroico que va a reflejar esta luz que fue seleccionada en el filtro de excitación, la va a reflejar hacia mi muestra para que se lleve a cabo lo que es la excitación del fluorocromo correspondiente, ¿verdad? Y aquí vemos que el espejo dicroico tiene una longitud de onda que oscila ya a los 500 nanómetros. Luego, cuando la muestra ya está excitada, cuando ya el fluorocromo se excitó por la longitud de onda que está siendo emitida hacia él, este espectro de luz de excitación, ¿verdad? Va a ser emitido hacia un nivel, por decirlo, superior que al de la excitación. Acordémonos que habíamos dicho así, que aquí se absorbe, se excederá la excitación a un nivel de energía diferente que al que es emitido. Fíjense bien que aquí venía a 490 y aquí la excitación, la energía ya aumentó a 520. ¿Y qué ocurre después? El espejo dicroico va a transmitir la emisión del espectro de luz que viene desde la muestra y va a filtrar parte de la señal que está siendo reflejada. Luego tenemos lo que es
el filtro de barrera, que va a ser una selección exacta del espectro de emisión de luz que nos interesa. Fíjense bien que aquí en este caso, el que nos interesa como es isotosanato de fluoresceína, es que solo deje pasar un espectro de longitud de onda verde. Ya el que viene aquí de color azul, que es el estado de excitación de ese fluorocromo, ese es retenido, ¿verdad? O es suprimido por este filtro de barrera. Vean estas imágenes así en forma secuencial para que vayan entendiendo qué es lo que va ocurriendo y quién es que juega un papel importante en esto de la excitación y emisión del espectro de luz necesaria para observar lo que es fluorescencia. Y aquí tenemos en conjunto un microscopio de epiluminación. Este es muy similar al que está en el departamento. Lo único que no tiene el departamento es esta pantalla amarillenta, que según tengo entendido es para proteger también el ojo del observador. Porque aquí en esta parte, que es donde colocamos la muestra, siempre se refleja un poco de luz, si quiera hacer o no, se puede transmitir un poco directamente hacia el observador. Y con esto se retiene esa lucecita que logra escapar de los filtros de barrera que existen en todo el microscopio. Y casi es igual, como les repito, por eso es porque no le tomé foto al del departamento, aunque el que tenemos en el departamento es un microscopio que ya tiene más de 20 años, es decir, ya está quedando obsoleto, ¿verdad? Y en su momento, según tengo entendido, ese microscopio costó 100,000 colones, ¿verdad? 100,000 colones. Incluso cuando yo estudié no lo logramos ver, ¿verdad? No lo logramos utilizar, sino que lo estaban empleando para un trabajo de investigación y por eso fue que quedó en el departamento. No es que lo hayan comprado con fondos de la universidad, sino que fue un... fue adquisición a través de proyectos, ¿verdad? Pero bueno, ese es el microscopio. Fíjense bien que aquí en esta parte de acá es donde está la lámpara de mercurio y que comienza a estar lo que es el filtro de excitación. Y aquí por esta parte es donde estaría ubicado lo que es el espejo dicroico y por acá arriba estaría ubicado lo que es el filtro de barrera, en esta parte de acá. Porque de ahí en todo lo demás, este microscopio es muy parecido a un microscopio de luz corriente. Incluso el que tenemos en el departamento, cuando no se emplea como fluorescencia, cuando no se enciende este sistema de luz, se puede emplear como de luz corriente, pero es muy pesado. Y además este tipo de microscopio tiene además un regulador de voltaje y protectores adicionales porque la lámpara de mercurio es la más cara, de una de las partes más caras que tiene este microscopio. Y aquí tenemos uno de los más actuales, ¿verdad? Si se fijan, cada una de las partes del microscopio tiene su conector especial. Y este microscopio tiene para conectarse a un ordenador, a una computadora. Este es muy similar al que utilizan en el hospital de diagnóstico. A nosotros nos lo llegaron a cotizar y un microscopio parecido a este costaba alrededor de $25,000. Nosotros preguntamos solo para saber el precio. Pero bueno. Y aquí está, ¿qué es lo que más se utiliza? Estas fotografías las tomé el día de ayer en el departamento porque tuve que ir a mi oficina a conseguir algo, ¿verdad? Si ustedes vieron el video, ¿verdad? Vieron el video, verán que el fluorocromo viene en un frasquito muy protegido de color ámbar, porque si la luz incide en él, aunque sea la luz de forma indirecta, es un espectro de luz ultravioleta que me podría excitar el fluorocromo y agotar el fluorocromo. Pero lo que me interesa que vean acá es que este conjugado que tenemos acá básicamente es un antianticuerpo, el que se emplea en inmunofluorescencia indirecta. Y fíjense bien de qué tipo, aquí dice cadena gamma específica. Básicamente es una IgG marcada o conjugada y aquí logran ver ustedes que es con isotiocenato de fluoresceína y que se tiene que conservar o almacenado entre 2 a 8 grados centígrados. Yo por lo general incluso lo tengo almacenado envuelto en papel aluminio. Acá tenemos donde se coloca lo que es mi muestra, mi preparación. Y si ustedes recuerdan el manual, el video, perdón, ahí les mencionan que por lo general los pozos 1 y 2
se emplean para los controles positivos y negativos y el resto de pozos es para muestra. Aquí en este espacio que vemos nosotros acá, está depositado o está pegado o está absorbido lo que es, por lo general, mi antígeno, que generalmente ese es el otro conocido, el otro reactante conocido en inmunofluorescencia indirecta. Esta lámina lo saqué de este sobre especial también, que es un sobre con sobre hermético de aluminio, ¿verdad? Y era para realizar la prueba de FTA-ABS, que es la prueba treponémica para el diagnóstico de sífilis. Y aunque ya está vencida, todavía da un poquito de resultado y yo los utilizo más que todo para docencia, ¿verdad? Para docencia lo empleo, que de esto tengo bastante. Lo que se me está terminando es el fluorocromo, que es otro de los reactivos caros. Pero esto es material que yo tengo en el área del cual soy encargado, ¿verdad? Para que vean ustedes de que sí, y si ustedes se fijan en este logo que está acá, es de la misma casa comercial que está en el video. Y esos reactivos fueron también una donación, creo, si no me equivoco, del Hospital Bloom, pero hace años. La inmunofluorescencia generalmente se basa, o el principio, uno de los principios en los cuales se basa es en el marcaje de un anticuerpo con el fluorocromo. De un anticuerpo con fluorocromo. Y el fluorocromo ya vemos que cuáles pueden ser. Y ese fluorocromo, ese anticuerpo marcado, se une a un antígeno correspondiente. Y el antígeno correspondiente puede estar en el tejido o en células si se trata de la variante conocida como inmunofluorescencia directa. Y si es indirecta, la muestra clínica va a ser suero o plasma. Y cuando se da esa unión antígeno-anticuerpo marcado, se va a formar un complejo muy estable. Y como ya vimos nosotros, para la visualización de esta reacción es necesario el uso de un microscopio de fluorescencia. El antígeno, por lo general, cuando se trata de la inmunofluorescencia directa, puede ser microorganismos, epitopos que están en la superficie de microorganismos, pueden ser virus, pueden ser depósitos de complejos inmunes, pueden ser células, etcétera. Los anticuerpos que se emplean para marcar o para hacer el conjugado son anticuerpos altamente purificados, es decir, son anticuerpos monoclonales. Y la conjugación, cuando hacen este reactivo, se tiene que llevar a cabo a 4 grados centígrados a un pH alcalino. Y por lo general, si usted lo está preparando, o sea, si tiene el anticuerpo monoclonal y tiene el fluorocromo aparte, y esto lo hacen en Cuba, generalmente mezclan a ciertas concentraciones el anticuerpo con el fluorocromo, lo dejan a 4 grados centígrados durante toda la noche en un rotador automático, porque se tiene que estar mezclando continuamente para que el fluorocromo se una de forma específica a los grupos amino y carboxilo del anticuerpo. Durante toda la noche, fíjense bien, es un proceso relativamente largo, pero generalmente este conjugado, este reactivo, en países como el nuestro, se adquiere ya comercialmente, no lo tenemos que preparar. Y como les decía, existen 2 variantes de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia directa quizás es la más sencilla, porque consta de un paso básico nada más. Y en inmunofluorescencia directa se investiga antígeno. O sea que ese es el reactante desconocido o a investigar. Y el conocido es un anticuerpo monoclonal marcado, es decir, el conjugado. La reacción positiva se va a visualizar cuando se forme lo que es el complejo antígeno-anticuerpo marcado. En la lámina tenemos acá la preparación. Hacemos como una impronta de un tejido o hacemos un frotis de células de una forma muy especial, ¿verdad? Para evitar la lisis de las células, hacemos que estas componentes se peguen a la superficie de una lámina similar a las que vimos en las fotografías anteriores y luego se agrega en un solo paso el conjugado. Y viene el conjugado y ¿a quién va a buscar? Se va a ir a unir específicamente a mi antígeno. Y ahí ya tenemos lo que es la reacción antígeno-anticuerpo marcado. Y si en ese caso la muestra tiene antígeno, se daría una fluorescencia positiva.
Y así de sencillo la inmunofluorescencia directa, que como les dije, se puede utilizar específicamente para detectar antígenos celulares, antígenos de microorganismos, ¿verdad? Etcétera. O también la formación de depósitos de complejos inmunes, que ya vamos a ver que es una reacción de hipersensibilidad en una de las discusiones. Y así de sencillo la inmunofluorescencia directa, pero la que actualmente tiene, por decirlo así, mayor uso o está ampliamente distribuida es la inmunofluorescencia indirecta. Aquí tenemos unos ejemplos de inmunofluorescencia directa. En este caso, lo que estamos viendo acá hacia mano derecha, esto que estamos viendo acá es una levadura que está gemando. De donde saqué la imagen, me dijeron que, me dice ahí que es una preparación de levaduras de un hongo conocido con el nombre de Blastomyces dermatitidis. Y acá, lo que tenemos acá es un, ¿sí? ¿Qué pasó? Es un treponema. Ese es un treponema el que tenemos acá. ¿Se escucha todavía? ¿Aló? Sí, se escucha, Lee. Bueno, gracias. Fíjense bien cómo se observa la visualización de color. Si está emitiendo ese color, ¿qué fluorocromo creen que se ha empleado? ¿Qué fluorocromo creen que tienen esas láminas? La uruceína, Lee. Sí, es el isotiocionato de fluoresceína. Bien, en cambio la inmunofluorescencia indirecta es una técnica de doble capa. Aquí lleva específicamente dos pasos, no es solo uno como la anterior. Y hay dos reactantes conocidos. Un antígeno, que básicamente es el que va absorbido o va pegado a mi soporte sólido, que es una lámina portaobjeto, y un antianticuerpo marcado, es decir, el conjugado. Y lo que se investiga es un anticuerpo en la muestra del paciente, que como les dije, por lo general es suero o plasma el que se emplea y es la más utilizada, como les repito, en los laboratorios clínicos. Aquí en este caso siempre se tiene que absorber o pegar una preparación antigénica que puede ser tejido, pueden ser células o puede ser material que provenga de algún cultivo. Se pega mi lámina por objeto, luego se agrega lo que es la muestra. Y si la muestra tiene el anticuerpo se une a mi antígeno que está inmovilizado en el portaobjeto. Luego, en un segundo paso, se agrega lo que es el conjugado. Y el conjugado, como es un antianticuerpo, se va a venir a pegar al anticuerpo de la muestra y no al antígeno. Y por eso se dice aquí que es doble capa también. Acordémonos que el anterior solo era antígeno, anticuerpo marcado. Aquí es antígeno, anticuerpo de la muestra más conjugado. Por lo tanto, también aquí, bajo estas circunstancias, los complejos antígeno, anticuerpo, anticuerpo marcado son mucho más grandes que en la inmunofluorescencia directa y por lo tanto, la fluorescencia que vamos a observar en estos casos va a ser un poco más brillante porque el complejo que se está detectando es un poco más grande. Fíjense bien, aquí en una primera etapa, como les estaba diciendo, en el portaobjeto se pega el sustrato o lo que es el antígeno, luego se agrega el anticuerpo específico que está en la muestra y se da la formación de ese complejo antígeno-anticuerpo. Pero a este nivel, esta reacción antígeno-anticuerpo no es visible aún a los humanos. Para hacerla visible, tenemos que irnos a la segunda etapa. En la segunda etapa le agregamos lo que es el anticuerpo antihumano, es decir, el antianticuerpo que va marcado con la fluoresceína,
y este se va a unir al complejo anterior y va a emitir lo que es la fluorescencia. Y aquí tenemos, lastimosamente, se observa muy oscuro, pero esta es una preparación similar a la que tienen en el video, que es una prueba de inmunofluorescencia para Chagas. Y aquí tenemos esquemáticamente qué es lo que se forma en cada una de las variantes. En la directa solo es, como le repito, el antígeno más el conjugado. Y en la indirecta es el antígeno más un anticuerpo más el conjugado. Por eso es que la visualización en estos casos es mucho más brillante en la variante indirecta que en la variante directa por el tamaño del complejo que se está formando o visualizando. ¿Qué aplicaciones tienen esas variantes así en conjunto? Y eso vamos a verlo vamos a mencionarlas en alguna de las clases posteriores. Uno de los primeros usos que se le dio cuando ya teníamos estas variantes es la identificación de linfocitos T y linfocitos B en sangre, utilizando anticuerpos monoclonales marcados, contra los marcadores de superficie de esas células. Por aquí alguien me pregunta que qué es lo que se busca en inmunofluorescencia indirecta. En inmunofluorescencia indirecta, lo que se busca o lo que se investiga son los anticuerpos en la muestra del paciente. En la directa es un antígeno en los tejidos o células de la muestra de un paciente, o sea que aquí no va a ser suero. Pero en la indirecta es esta parte, anticuerpo en el suero del paciente. Bien, ¿qué otro uso tienen? Y este es muy empleado en los laboratorios, según yo tengo entendido, antes lo realizaban mucho en el Hospital Rosales. La detección de autoanticuerpos o antianticuerpos en el suero humano, es decir, la prueba de ANA, como lo menciona, y vamos a ver más adelante una diapositiva de ello. También se utiliza para detectar inmunoglobulinas, detectar fracciones de complemento y microorganismos en tejido, para identificación de antígenos específicos en tumores, y en ese caso se emplearía lo que es la inmunofluorescencia directa, también para la localización de hormonas y enzimas, y para la cuantificación de proteínas séricas y de anticuerpos, y en esos casos particulares es la inmunofluorescencia indirecta. Y también para la identificación de antígenos de trasplantes de órganos. Es decir, en células de los órganos se busca si no hay antígenos, y en este caso sería una inmunofluorescencia directa. Fíjense bien que cada una de estas aplicaciones se emplea una variante diferente. Una variante diferente. ¿Qué ventajas tienen las técnicas de inmunofluorescencia en general? ¿Se pueden obtener resultados rápidos? Sí. Porque fíjense bien, si ustedes revisan lo que es su manual de prácticas de laboratorio, una de las últimas prácticas donde hablan del diagnóstico de sífilis, ahí les mencionan el FTA-ABS, que es una inmunofluorescencia indirecta para él. Y ahí está la técnica, ¿verdad? Generalmente esa técnica, cuando yo la realizo, si voy con todos los tiempos, me tardo entre 1 hora con 20 minutos a 1 hora y 30, dependiendo del número de muestras que esté procesando. O sea, no es tan tardado, pero tan tardado como, por ejemplo, los cultivos. En estos casos no es necesario realizar cultivos, por ejemplo, para el diagnóstico de Chagas, que el Chagas es un cultivo muy especial y que requiere bastante tiempo. Aquí para Chagas generalmente se emplea la variante indirecta para detectar anticuerpos, y en cuestión de menos de 2 horas ya se puede tener el resultado. También se pueden identificar microorganismos específicos en un grupo mixto de microorganismos. También permite identificar a un organismo muerto. No es necesario que esté la muestra viable para poder observar. Si el microorganismo está ahí, o si el organismo o el antígeno está ahí, puede ser detectado con esta técnica. Acordémonos que habíamos mencionado que esta técnica también es una técnica histoquímica y citoquímica. Y además
que es una técnica muy sensible. Generalmente mencionan que su sensibilidad es superior al 95-98%. ¿Qué desventajas tiene? Costo de reactivos y equipo. Quizás es lo primordial. También debe de ser realizado por un personal especializado. Generalmente cuando yo lo realizo como ir siguiendo una receta, pero no es simplemente eso, porque hay que hacer una cuantificación, semicuantificación, y hay que hacer una interpretación de los patrones de fluorescencia. Y ya lo vamos a ver por ahí en una diapositiva. Y también que los resultados no son 100% específicos, ya que a veces, por desnaturalización de la muestra o por una reacción cruzada con microorganismos íntimamente relacionados, puede haber un falso positivo, pero es bien bajo también. Generalmente la especificidad anda entre un 94 y 96%, que es mucho más alto que una técnica de aglutinación o precipitación, por ejemplo. Y aquí en nuestro medio o nuestro país, como les repito, desde que vino las epidemias de Zika, de chikungunya, muchos laboratorios a nivel nacional ya tienen inmunofluorescencia. Por eso es muy importante también. Pero además, esto que estoy hablando es por decirlo así, lo elemental, lo común o lo rutinario que se realiza. Las dos variantes de esto son directa e indirecta, y ya vimos que en la directa se detecta antígeno, se investiga antígeno, y en indirecta se investiga anticuerpo, ¿verdad? Así de sencillo, y ahí están los pasos. Generalmente siempre tenemos que tener lo que es el inserto del reactivo, del set de reactivos, e ir leyendo paso a paso. Y si ustedes se fijan en el video tutorial que tenemos, que vamos a visualizar, ahí les mencionan cuáles son las causas de error, etcétera. Por eso es muy importante seguir al pie de la letra todas las indicaciones. Pero esta técnica, al igual que muchos de los inmunoensayos, han sufrido variaciones a lo largo del tiempo, y lo que voy a hablar a continuación probablemente también lo escuchen hablar en el caso de la técnica de ELISA la próxima semana. En el caso de la inmunofluorescencia, se puede emplear también el llamado sistema de amplificación biotina-avidina. ¿Pero qué son esos dos compuestos? La biotina es una vitamina que forma parte del complejo B, y específicamente es la vitamina B7. ¿Por qué se usa esta biotina? Bueno, la biotina tiene como particularidad que presenta alta afinidad por unirse a otro compuesto conocido como avidina, ¿verdad? Y la biotina también tiene la peculiaridad de que se puede conjugar con diversos marcadores de reacción, y en este caso lo que nos interesa a nosotros es que a la biotina se le puede conjugar o se le puede unir fluorocromos, pero también se le puede unir enzimas y oro coloidal que se emplea en otras muestras, pero acá vamos a hacer caso al fluorocromo. La biotina puede conjugarse con fluorocromo, y aquí tenemos los esquemas, ¿verdad? Aquí tenemos la biotina conjugada, que aquí lleva lo que es el fluorocromo, y aquí tenemos la avidina. ¿Y qué es la avidina? La avidina también es una glucoproteína que se obtiene de lo que es la albúmina de huevo. ¿Y qué ventaja o por qué se utiliza? La biotina presenta 4 sitios de unión, es decir, como estamos viendo acá en el esquema, a la avidina se le pueden unir 4 moléculas de biotina. 4 moléculas de biotina que están unidas o conjugadas a un fluorocromo. O sea que ese compuesto de forma individual se observaría brillante, sí, pero de forma conjunta, cuando se ha unido, se ha formado el complejo biotina-avidina, esa fluorescencia va a ser mucho mayor. Pero ¿qué ocurre además? ¿Cómo se da la amplificación? Bueno, esa unión de la cual sirve de fundamento en esta fluorescencia es una unión muy estable, como estamos viendo acá, y es irreversible. Veamos acá. Acá tenemos una inmunofluorescencia indirecta. Tenemos lo que es mi muestra donde hay antígeno, ¿verdad? Perdón, tenemos el reactante conocido, que es el antígeno que ha sido absorbido a mi portaobjeto. Luego agregamos la muestra donde está mi anticuerpo primario, que es el que se anda investigando, y a este anticuerpo primario se le agrega lo que es un anticuerpo biotinizado. Es decir, un anticuerpo que ha sido marcado, que ha sido unido a la biotina,
y la biotina a su vez se ha conjugado, se ha unido a la avidina. Esta unión, como les repito, es muy estable y es irreversible y no se ve afectada por factores como lo es el pH, ni por el uso de solventes orgánicos, ni desnaturalizantes. Por eso es muy estable. Y esto nos permite una amplificación de la reacción antígeno-anticuerpo. Porque veamos acá, en una inmunofluorescencia indirecta nos quedaríamos básicamente a este nivel. En antígeno, que es el conocido, más anticuerpo de la muestra, más el anticuerpo marcado. Pero utilizando el sistema biotina-avidina sería antígeno más anticuerpo de la muestra, más anticuerpo que está biotinizado, es decir, al cual se le ha unido la biotina que está conjugada, y a esta biotina se une a la avidina. Y vean ustedes la ampliación de la reacción. Vean ustedes la ampliación de la reacción. ¿Qué ventaja nos da esto? Fíjense bien que aquí se está dando esto. En un primer momento, el antígeno conocido y el anticuerpo de la muestra. Se forma este complejo. Luego se agrega el antianticuerpo, pero este antianticuerpo no va marcado con el fluorocromo, sino que va unido a la biotina. Y la biotina se forma lo que es, en este caso, complejo antígeno, anticuerpo, anticuerpo biotinizado, y la biotina ya se unió a la avidina, y todo esto forma lo que es un conjugado fluorescente. ¿Qué ventajas me presenta el uso de esta amplificación? Que la fluorescencia es mucho más brillante porque el complejo es mayor. Fíjense bien, haciendo comparativamente desde la directa a la indirecta, el tamaño del complejo que va a fluorecer hasta el sistema biotina-avidina amplificado. Y además hace que hay carencia de uniones inespecíficas, o sea que si yo uso como sistema de amplificación la avidina, biotina o biotina-avidina, la especificidad aumenta casi al 100%. Por eso es que muchos laboratorios en países desarrollados emplean este sistema de amplificación. Incluso hay ELISAs que emplean eso, pero en algunos casos particulares, y como les repito, de eso les van a hablar en su debido momento. Pero hay algo también en el caso de las inmunofluorescencias rutinarias. Como les repito, habíamos visto nosotros que en los fenómenos de fluorescencia la emisión de luz es por un periodo corto de tiempo. Y esa es una de las desventajas también, que la emisión de luz es poco. Lastimosamente nosotros no vamos a tener la oportunidad de ver esta preparación, pero quiero ver, en el 2019 fue la última vez que hice la demostración, porque el año pasado no se pudo por lo que ya sabemos, pero en el 2019 yo les preparé una lámina para diagnóstico de Chagas y después de 20, 30 minutos la fluorescencia desaparecía, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama ese fenómeno? Se llama fenómeno de fotoblanqueado o photobleaching. ¿A qué se refiere el fotoblanqueado? Se refiere a una disminución en la intensidad de emisión de luz de la muestra. ¿Y por qué se da esa disminución? Se da porque existe una descomposición irreversible de la fluorescencia de la molécula. Por lo mismo que la emisión de la luz no es permanente, o sea, no es una fosforescencia. Acordémonos que la fosforescencia puede durar minutos u horas. Aquí, por lo general, la fluorescencia en cuestión de 5 minutos comienza a disminuir, comienza a desaparecer, y en 20 minutos ya no hay nada en el enfoque. Y esto se relaciona con eso, con intensidad de excitación y con el tiempo de excitación de la muestra. A mayor tiempo de excitación, la fluorescencia va a ir disminuyendo poco a poco, el periodo de inflorescencia. Pero ¿qué se hace para disminuir ese efecto de fotoblanqueado? Lo que se hace en ese caso es que se le adiciona glicerina a la preparación. Si ustedes se fijan, en el video les dicen de que se le agrega a la preparación un líquido de montaje o medio de montaje. Ese medio de montaje lleva glicerina para que la fluorescencia dure un poco más, pero generalmente va desapareciendo. Y en ese caso, ¿de qué otra forma podríamos nosotros solventar esa situación?
moviendo el campo microscópico. Generalmente así es como se resuelve. Si ya desapareció la fluorescencia, muevo al siguiente campo y probablemente ahí todavía haya fluorescencia. Y así sucesivamente. Se puede reducir también la intensidad de la excitación o se puede reducir la exposición luminosa, porque la exposición luminosa es la que está produciendo el fenómeno de excitación-emisión. También se puede aumentar la concentración del fluorocromo, pero eso conllevaría más gastos. Y se pueden utilizar en otros laboratorios, en otros países, utilizan fluorocromos más fuertes, más robustos, que sean menos propensos al blanqueo, al fotoblanqueo. En otros países utilizan un fluorocromo, llamado Alexa Fluor, y también están utilizando un fluorocromo llamado Daylight Fluor, pero son fluorocromos mucho más caros, pero más fotoestables. Aquí en nuestros medios nos quedamos con la fluoresceína y la rodamina. Y de los dos el más utilizado es la fluoresceína. Y aquí tenemos el fotoblanqueado. Aquí está emitiendo de color azul, es el beta-antraceno, ¿verdad? Fíjense bien cuándo comienza. Fíjense bien que conforme va pasando del A al B, al C, al D, hasta llegar al F, se va desapareciendo lo que es la fluorescencia. Así es el fenómeno de fotoblanqueado. Los rangos de fotoblanqueado se van dando así. No es que desaparezca de repente, sino que la fluorescencia va siendo menos brillante hasta desaparecer en su totalidad conforme va pasando el tiempo. Aquí tenemos en estos casos unos ejemplos de fluorescencia, ¿verdad? ¿Qué fluorocromo estamos empleando acá? ¿Qué fluorocromo es? Fluoresceína. Es la fluoresceína. Siempre la fluoresceína. Acá tenemos en el extremo superior izquierdo un FTABS para treponema pallidum. En el nivel inferior es una preparación o un montaje de enfermedad de Chagas, ¿verdad? Aquí a nivel inferior, mano derecha, es de toxoplasma. Y a nivel superior, a mano derecha, es un cultivo celular para diagnóstico del virus de la rubiola, ¿verdad? Cada una de estas preparaciones, los microorganismos aquí, treponema, trypanosoma y toxoplasma, esas preparaciones primero han tenido que realizar lo que son cultivos de esos microorganismos y luego hacen los frotis en los portaobjetos similares a los presentados en la fotografía que les di, que tomé. También hay otra ventaja, aquí pueden combinarse fluorocromos. Se pueden utilizar o hacer fluorescencias utilizando más de un fluorocromo para detectar al mismo tiempo diversos antígenos en la preparación. Antígenos citoplasmáticos, antígenos de membrana o antígenos nucleares, por ejemplo. Esto más que todo se utiliza en los casos de histoquímica, es decir, para inmunofluorescencia directa. ¿Verdad? Inmunofluorescencia directa. Y vean los patrones de coloración. Y aquí es donde les digo yo de que por eso es necesario que exista lo que es un personal capacitado para saber a qué interpreta que en unas preparaciones sí haya tinción nuclear azul y en otras no, ¿verdad? Eso es muy importante también. Y como les decía también en el Hospital Rosales y creo que en maternidad hacían esta técnica, los anticuerpos antinucleares o ANA. Los anticuerpos antinucleares no son nada más que autoanticuerpos o anticuerpos que tienen como blanco o como diana o célula o como, por decirlo así, antígeno en particular, el contenido nuclear de las células. Pero como les decía, no es solo decir, fluoreció, hay fluorescencia, es positivo, no. Los anticuerpos antinucleares es una técnica de inmunofluorescencia indirecta especial. Y aquí hay que verificar o hay que interpretar los patrones de fluorescencia. Por ejemplo, si el patrón es homogéneo, como estamos viendo acá, ustedes ven que la fluorescencia es bien nítida, bien homogénea, no hay cortadas ni nada, ¿verdad? Es un solo fondo. Este patrón homogéneo me está indicando de que hay antígenos nucleares contra el ADN
celular y contra las histonas de la célula. Y en esos casos, cuando se presenta este patrón homogéneo de inmunofluorescencia, el paciente puede tener lupus eritematoso sistémico o lupus eritematoso inducido por drogas. Tenemos un patrón punteado y fíjense bien todos los antígenos o los cuales puede detectar o contra los cuales van dirigidos estos anticuerpos antinucleares. Y en estos casos se asocia siempre contra el lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica, poliomielitis, etc. El patrón nucleolar, vean acá, que va dirigido contra polimerasas o contra antígenos de los nucleolos celulares, y este es caso típico de esclerosis sistémica y poliomielitis. Y tenemos también un patrón periférico que va dirigido contra antígenos de la periferia nuclear de las células, y se observan esclerosis sistémica y lupus eritematoso sistémico. O sea que aquí el de laboratorio tiene que reportar qué patrón de fluorescencia es el que está representando, y el médico que deja estos exámenes, el médico que diagnostica lo que son enfermedades autoinmunes, ya sabe cuál es el significado de que el laboratorio lo reporte patrón punteado en los ANA. O sea que, como les repito, por eso tiene que ser altamente capacitado el personal. Aquí en este país hay personas que han ido a realizar diplomados o pasantías en Argentina para especializarse en lo que es inmunofluorescencia, ¿verdad? Y ustedes van a ver que es una técnica que está surgiendo mucho aquí en nuestro medio, en nuestro país, y que se van a encontrar con ello, ¿verdad? Nosotros aquí solo les estamos dando la base, lastimosamente por las condiciones en las cuales nos encontramos y porque no tenemos los reactivos necesarios para poderles dar más. No sé si tienen alguna duda, pero no se me vengan a retirar, por favor. ¿Tienen alguna duda? Ay, no, perdón, no es este, 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 no es este. Este es. Biocientífica, calidad en reactivos, excelencia en biotecnología. ¿Se escucha? Sí, Bueno, pero fíjense bien que aquí no es por hacerle propaganda a esta casa, y lastimosamente esta casa comercial ya no distribuye estos reactivos aquí en el país, sino que si ustedes quieren tendrían que mandarlo a pedir a Guatemala. Pero es una de las, por decirlo así, de las más fuertes a nivel mundial, junto con una casa comercial alemana. Pero veamos el video para que comprendamos algunas cosas. La inmunofluorescencia indirecta está basada en una interacción primaria antígeno-anticuerpo. Nos permite llevar a cabo análisis serológicos semicuantitativos, como ayuda en el diagnóstico de un sinnúmero de enfermedades infecciosas o autoinmunes. La metodología básicamente consta de dos partes. Durante la primera parte, la muestra de suero es incubada junto con el sustrato antigénico. Si los anticuerpos buscados están presentes en la muestra, estos se unirán al sustrato formando un complejo inmune estable antígeno-anticuerpo. El resto de los componentes presentes en la muestra son eliminados durante una primera fase de lavados. En la segunda parte, el resultado de la etapa anterior es incubado junto con el trazador fluorescente, también llamado conjugado, un suero antigama globulina humana, marcado con, por ejemplo, isotiocianato de fluoresceína. Una segunda etapa de lavados elimina el sobrante del conjugado. El sándwich final, sustrato, anticuerpo, conjugado, es finalmente leído en un microscopio de epifluorescencia. Analizaremos detalladamente esta técnica, realizando un ejemplo práctico en el laboratorio. Antes de comenzar, confeccionaremos el esquema de trabajo. Esto nos permitirá trabajar ordenadamente y llevar un prolijo registro del ensayo, como así también calcular las cantidades de reactivos necesarias. Primero, dejaremos que los reactivos alcancen la temperatura ambiente, entre 20 y 25 grados.
En el caso de las improntas, no las sacaremos de su envoltorio original hasta que no haya llegado el momento de utilizarlas. A continuación, prepararemos el buffer, fosfato salino PBS, que usaremos para realizar los lavados y las diluciones. Colocaremos el contenido de un sobre en un matraz y llevaremos a volumen con 1 litro de agua destilada. Homogeneizaremos correctamente y obtendremos una solución de pH 7,2. Esta solución será estable durante 2 semanas, conservada de 2 a 8 grados centígrados. Nunca usar agua para preparar el PBS. Una vez preparado el buffer, realizaremos las diluciones de las muestras. En nuestro ejemplo, haremos diluciones 1 en 40, colocando en un tubo de ensayo 20 microlitros de muestra y 780 microlitros de PBS. Es importante homogeneizar correctamente. Deberemos evitar procesar muestras lipémicas o hemolizadas. Como primer paso, trabajaremos con diluciones de corte o cut-off para realizar un screening. Y en una segunda etapa, que generalmente se lleva a cabo al día siguiente, haremos diluciones seriadas al medio de aquellas muestras positivas para hallar su título. Antes de comenzar la siembra de las muestras y los controles, verificaremos que disponemos de todos los materiales necesarios que no son provistos con el kit: jarra de Coplin, piseta y un recipiente para realizar los lavados, cámara húmeda para las incubaciones, papel absorbente. Ahora sí, podemos sacar las improntas de su envoltorio. En este ejemplo, utilizaremos 3 improntas de 12 pocillos de la línea celular EP2. Tendremos cuidado de tomar el sobre por los costados y de no presionar el portaobjetos, ya que podríamos dañar el sustrato. Una vez abierto el sobre, sacar con cuidado la impronta, cuidando de no tocar las áreas reactivas. Rotularemos con un número las láminas o improntas, que nos permite identificarlas luego. Como siempre, utilizaremos los pocillos 1 y 2 de la primera impronta de nuestro ensayo para los controles positivo y negativo que el kit provee listos para usar. Sembraremos las muestras siguiendo el esquema de nuestro registro. Al hacerlo, deberemos tomar cuidado de no tocar el sustrato con la punta del tip y de cubrirlo totalmente. Una vez realizada la siembra, incubaremos las improntas en una cámara húmeda durante 30 minutos a temperatura ambiente. No es necesario incubar a 37 grados centígrados. Cumplido este tiempo, realizaremos la primera etapa de lavado. En primer lugar, utilizaremos una piseta llena de PBS y haremos el lavado de la siguiente manera. Inclinaremos la impronta ligeramente hacia uno de los lados y verteremos el buffer suavemente sobre las áreas de la hilera que está hacia abajo, evitando así cualquier contaminación cruzada. Repetiremos lo mismo con la otra hilera inclinando la impronta hacia el otro lado. Una vez realizado este primer lavado con piseta, colocaremos la impronta en una jarra de Coplin conteniendo PBS. Procedemos de la misma manera con todas las láminas en el orden en que fueron sembradas. Luego de 5 minutos de incubación en la jarra de Coplin, renovaremos el buffer de esta manera y volveremos a incubar otros 5 minutos. No se debe modificar la técnica, reemplazando estos 2 lavados de 5 minutos por uno de 10. Es importante no cometer ninguno de los siguientes errores, ya que pueden producir la contaminación cruzada de las muestras. Lavar directamente llevando las improntas de la cámara húmeda al Coplin. Arrojar el PBS desde arriba, arrastrando las muestras a través de los otros pocillos. Las 2 incubaciones de 5 minutos de lavados son el momento ideal para preparar la dilución del conjugado, de acuerdo a la titulación correspondiente que hemos realizado previamente, y con el agregado. Es importante destacar que si no trabajamos con la dilución correcta del conjugado para nuestro sistema óptico, no se obtendrán los resultados esperados y correremos grandes riesgos de entregar resultados erróneos. Una vez preparado el conjugado y cumplidos los últimos 5 minutos de este primer lavado, retiramos la primera impronta que sembramos de la jarra de Coplin, la sacudimos suavemente sobre un papel absorbente y secamos su parte posterior. Nótese que no es necesario pasar el papel secante entre las áreas. Una vez hecho esto, colocaremos el conjugado cuidando de cubrir bien las áreas reactivas y colocaremos la lámina en la cámara húmeda. Este paso tan simple puede ser crucial para obtener buenos resultados. Algo que no debe suceder nunca durante todo el desarrollo de la técnica es que las áreas se sequen, por lo que si usted va a procesar muchas improntas juntas, recomendamos muy especialmente retirarlas del recipiente de lavados de a una y procesarlas individualmente. Recién ahora, retiraremos la siguiente impronta del Coplin. Procesaremos de esta manera, una a una,
todas las improntas y realizaremos una segunda incubación de 30 minutos en la cámara húmeda. Cumplido este tiempo, repetiremos el proceso de lavado. Como ya vimos, trabajaremos con una impronta por vez y retiraremos el exceso de EPS con el papel absorbente. Como último paso antes de observar los preparados al microscopio, colocaremos el medio de montaje. Es muy importante no colocar este reactivo en exceso, ya que esto dificultaría enfocar el preparado. Mostraremos una técnica para hacerlo y evitar la formación de burbujas. Si por algún motivo se hubiese colocado una cantidad en exceso del medio de montaje, evite presionar el cubre objetos para eliminarlo. Para hacerlo, utilice un papel secante, tocando con este el borde de la lámina hasta que se haya absorbido lo necesario. Los preparados ya están listos para observarse al microscopio. Es importante chequear el estado de la lámpara del microscopio y su correcta alineación, así como también verificar que los oculares se encuentren limpios y sin restos de sustancias fluorescentes. El cuarto donde se realiza la observación deberá estar absolutamente oscuro. Biocientífica, calidad en reactivos, excelencia en biotecnología. Bien, muchos de los videos que nosotros estamos observando, que se les están subiendo para que los vean para cada tema de clase, muchos de esos videos van a ser utilizados también para la que es la actividad de video laboratorios. Pero para los videos laboratorios vamos a ver los videos y vamos a ir discutiendo los pasos de la técnica y algunas cosas adicionales. Así que cuando vayan a ver los videos laboratorios no vayan a preguntarse por qué, si esos videos ya los vimos, los vamos a volver a ver, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, pero no me van a retirar que tengo que pasar asistencia. Buenos días, licenciado. ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Sí? Solo consultarle, el lunes llevamos cuando llevamos el primer laboratorio.